Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos. Esté conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Aleluya, gloria a Dios. Grande es la fidelidad de nuestro Dios, un Dios
inmutable, un Dios que nunca cambia, y damos gracias a Él por esas características de su deidad, porque gracias a ellas es que ustedes y yo estamos hoy en día de pie, mis hermanos. Bueno, vamos entonces, hermanos, a tener una palabra de oración antes de iniciar nuestro mensaje. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hora, bendito Padre Celestial, porque tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real, Señor. Gracias porque en ti no hay ni principio ni fin. Eres un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios autor y consumador de todo cuanto existe, Señor. Gracias porque un día conforme a tu beneplácito, Señor, estableciste de que nuestras vidas fueran traspasadas de muerte a vida, Señor. No por mérito humano, no por obras de hombre, Señor, sino conforme a tu gracia insondable, Señor, incomprensible al entendimiento humano. Gracias porque en nuestro pecado, Padre Celestial, determinaste que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario fuera suficiente, Señor, para encubrir todo pecado. No hay palabras, no hay obras, no hay nada, Señor, que podamos hacer para repagar tan grande favor. Solamente consagrarnos a ti, Padre Santo, entregarnos a ti de una manera total e incondicional, Señor, a la dirección, a la guía de tu Santo Espíritu, Señor, y a una vida de obediencia, Padre Celestial. Es lo mejor que podemos hacer en retribución a lo que tú hiciste por nosotros. En este momento, Padre Celestial, ponemos delante de tu presencia nuestras vidas, este mensaje, Señor. Yo te ruego, bendito Padre Celestial, que seas tú ungiendo mis labios, Señor, para traer palabra tuya, no palabra mía, no palabra de hombre, Señor. Entendemos, Padre Celestial, como decía aquel predicador, ¿quieres traer un mensaje renovador? Predica la verdad. No estamos para hablar palabras que complazcan el corazón ni las demandas de hombres, Señor, sino para que tu verdad, Señor, transformadora, regeneradora, Padre Celestial, penetre en los lugares más recónditos, más profundos de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, y todo aquello que no te sirve, Señor, todo aquello que le es obstáculo a tu Espíritu Santo sea limpiado, sea quitado y sea removido, Señor, para que de esa manera nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro ser interior sean casa, morada de habitación para tu presencia, Señor. Gracias pues te damos en esta hora por el privilegio que nos das como iglesia y como pueblo tuyo de estar reunidos, aunque sea de forma virtual, Señor, pero tu Santo Espíritu, tu presencia habita en medio nuestro, Señor. Te ruego para que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía misma, Señor, y de que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, obre en cada una de nuestras vidas según nuestra necesidad personal, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús te pedimos estas cosas. Y te rogamos para que en esta hora toda distracción, Señor, toda malicia de las tinieblas por irrumpir en este mensaje, por irrumpir en la intimidad de este tiempo que hemos apartado para ti, sea atada y echada fuera, Señor. Toda distracción, todo aquello que se robe nuestra atención en este momento, Padre Santo, lo echamos fuera y apartamos este tiempo solamente para ti y para tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenos días a todos, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. En el día de hoy, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene mucho que ver con nuestro trabajo para el Señor. Es importante que tengamos claro la importancia, hermanos, de presentarnos delante de Dios de una manera agradable. Muchas veces traemos obras delante del altar de Jehová que pensamos, según nosotros, que son obras agradables,
pero que cuando las miramos, las observamos a la luz de la verdad escritural, nos damos cuenta de que en realidad no estamos haciendo algo de lo cual Dios se goza o se enaltece. Hoy vamos a estar hablando de un tema, de un mensaje que lleva por título Una ofrenda no agradable. Y vamos a tener una lectura bíblica, mis hermanos, que es un poco larga, pero no importa, hermanos. Una palabra edificadora y total, una escritura, cualquier porción escritural, cualquier asunto que tratemos y que está siendo extraído de la Biblia, de la palabra de Dios, no debe ser para nosotros un motivo de decir esto tan largo, o esto que ya lo hemos leído, o esto que ya yo lo conozco. Mire, hermanos, déjeme decirle algo. En el momento en que por nuestra mente se cruza el pensamiento de que ya yo conozco esto, ya yo he leído esto, ¿cuántas veces han predicado de esto? Déjeme decirle que ese es el momento en que usted debe entender que tiene un problema en su relación con Dios, porque la Biblia es el único libro, escúcheme, es el único libro que no importa cuántas veces usted y yo leamos un mismo capítulo, una misma escritura, una misma porción bíblica, siempre Dios va a tener un mensaje nuevo para usted y para mí. Y aunque usted sienta o yo sienta o nosotros sintamos que en ese momento no hay una administración, en su momento Dios le revelará el propósito de esa escritura. Pero la palabra de Dios nunca, nunca puede ser etiquetada como aburridora o monótona. Entonces, hermanos, les invito en este momento para que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. Es una historia que ya todos conocemos, por eso quise dar esa pequeña introducción antes de leer esta porción bíblica, porque todos conocemos esta historia que vamos a leer, pero déjeme decirle algo, hermano. Esta es una historia de la que hay mucho, mucho, mucho que aprender, porque esto es la historia de el ascenso y la caída del rey Saúl, una historia en la que hay muchos asuntos en los que la iglesia se puede ver a la luz de los fracasos del rey Saúl. Hoy vamos a leer en Primera de Samuel y vamos a leer prácticamente, con la excepción de algunos versículos, vamos a leer prácticamente todo el capítulo 15. Yo quiero que ustedes me sigan ahí. Yo voy a estar haciendo esta lectura. Síganme, la voy a hacer un poco rápida para que de esa manera el tiempo no me traicione y de esa forma pueda cubrir todo el tema. Pero tengamos nuestras Biblias ahí abiertas en Primera de Samuel, capítulo 15. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno,
y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego dicen los versículos 32 y 33. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Palabra de Dios. Hermanos, dice en el Salmo 96, nos dice la palabra de Dios, dad a Jehová honra, la honra debida a su nombre, y traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando nosotros, hermanos, presentamos ofrenda delante de Dios, ciertamente Dios se siente honrado. A Dios le gustan las ofrendas, hermanos. Pero para que esta ofrenda sea de carácter agradable delante de Dios, mis hermanos, es preciso que esta ofrenda esté acompañada de un elemento que es imprescindible a la hora de nosotros presentar ofrenda de sacrificio delante de Dios. Y ese elemento imprescindible se llama la condición de nuestro corazón. No olvidemos, hermanos, que Dios pesa en su balanza tanto nuestras acciones como nuestras intenciones. En el libro de Génesis, mis hermanos, tenemos una historia que nos narra allí la escritura, muy conocida por todos, que fue aquel momento en que Caín y Abel se presentan delante de Dios con la intención de traer delante de Jehová holocausto de alabanza, ofrenda de alabanza. Y nos dice la escritura que Caín presenta del fruto de la tierra su ofrenda, y Abel presenta ofrenda del fruto de sus rebaños. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice que al momento de ellos presentar este holocausto delante de Dios,
la ofrenda de Abel es agradable y es aceptada, pero la ofrenda de Caín desagrada a Dios y es rechazada. Y cuando nosotros, hermanos, continuamos leyendo los detalles de este momento, de este instante en que tanto Caín como Abel le presentan ofrenda de sacrificio a Dios, el libro de Génesis no nos da ningún detalle. Podríamos decir de que cuando terminamos de leer ese pasaje bíblico, nos quedamos en una especie de laberinto, en el sentido de que, ¿qué pasó? ¿Por qué la ofrenda de Abel es agradable y por qué la ofrenda de Caín es rechazada por Dios, sabiendo que ambos vienen delante de Jehová presentando holocausto de alabanza? Pareciera que Dios tuvo un momento de injusticia. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos en la escritura al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, allí encontramos la respuesta a lo que sucedió muchísimos años atrás, en ese instante en que Caín y Abel presentan ofrenda. Y allí nos dice, en Hebreos 11:4, dice la palabra, por la fe, escuchen, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que estamos viendo aquí, hermanos, un elemento en la ofrenda de Caín y de Abel que determinó lo que era una ofrenda agradable y lo que era una ofrenda desagradable. Dice la escritura que la fe hizo la diferencia a la hora de presentar esa ofrenda. Y esto, hermano, que acabo de decirles, nos lleva entonces a partir de a tomar como base una gran verdad que ya todos debemos estar como creyentes, como hijos de Dios, como personas que leemos la escritura, una verdad con la que debemos estar ya familiarizados. Y esa verdad la expuso claramente el apóstol Pablo cuando escribió esa tan conocida frase donde él, a través de la revelación de Dios, el apóstol Pablo escribió, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí, hermanos, necesitamos interconectar dos cosas. Lo primero, para que nuestra ofrenda sea agradable a Dios, esa ofrenda tiene que venir como resultado de una vida de fe. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que para que en nuestra vida pueda estar la presencia de la fe, de ese elemento, de ese don llamado fe, en nosotros tiene que existir, tiene que cohabitar la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando en nosotros no habita la palabra de verdad, entonces nosotros vamos a estar en una insuficiencia de un elemento que es mandatorio a la hora de presentar ofrenda delante de Dios, como es la fe. En otras palabras, si nosotros ponemos toda esta ecuación en un solo paquete, concluimos entonces que cuando en nosotros no está la verdad, como resultado de envolvernos en la palabra de Dios, y como consecuencia de lo mismo, en nosotros no hay un abundar de la fe, entonces todo lo que nosotros presentemos delante de Dios a manera de ofrenda va a ser un holocausto no agradable, que fue lo que ocurrió con Caín. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, no es parte de los versículos que leímos, pero está en el libro primero de Samuel. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel se saturó de que no tuvieran un rey de carne y hueso. Entonces ellos clamaron por un rey. Y el mediador de esta situación fue el profeta Samuel. Y Samuel presenta esta queja delante de Dios. Y obviamente Dios no se agradó de esto. Dios no se agradó de esta insatisfacción del pueblo de Israel. Más sin embargo,
a pesar de Dios no estar contento con lo que el pueblo de Israel demandaba, Dios le dijo a Samuel, no hay problema. Dios le da instrucción a Samuel para que el pueblo de Israel elijan un rey, pero teniendo en cuenta, hermanos, de que el poner un rey sobre Israel, un rey de carne y hueso, era idea de hombres, no idea de Dios. Fue el pueblo el que escogió un rey de carne y hueso, no fue Dios. Dios consintió, Dios aceptó, Dios permitió, Dios le dio instrucción a Samuel para que el pueblo de Israel eligiese rey, pero Dios no estuvo de acuerdo. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre llega a la conclusión? ¿Qué es lo que sucede cuando el ser humano llega a la conclusión de que Dios está comenzando a convertirse en algo, en algo no prescindible, en algo que ya no es tan necesario? Creyentes que a veces piensan de que no, yo he leído ya tanta Biblia, no, yo llevo tantos años ya en el Evangelio, y ya yo estoy en condiciones de agarrar el toro por los cuernos. Ya yo he oído tantos mensajes que ya cuando yo llego a la iglesia a oír predicar de lo mismo. Hermanos, tengamos mucho cuidado y por eso fue que al principio, antes de comenzar este mensaje, les dije, tengamos mucho cuidado cuando de pronto a veces estamos escuchando una palabra o llegamos a un cierto libro en la Biblia en el que nuestra mente traicione nuestro corazón y digamos, "Ah, otra vez esto, o ya yo conozco esto". Mucho cuidado, mis hermanos. Usted nunca va a saber tanto de Dios ni de su palabra como que ya no necesite de Él, ni necesite de su verdad. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a arribar a conclusiones como que, no, ya yo puedo tomar esta situación en mis manos? Y déjeme decirle, hermano, que este es uno de los puntos centrales de este mensaje. Y la pregunta que yo quiero que tomemos como base, hermano, es la siguiente. ¿Está mi vida en este momento caminando delante de Dios? Puedo decir yo en este momento de que estoy caminando en un nivel de fe como resultado, escúcheme, como resultado del impacto regenerador y transformador que la palabra de Dios ha traído a mi ser interior, de tal forma de que mi hablar, mi pensar y mi obrar son ofrenda agradable y aceptable delante de Dios. ¿Puedes tú decir, puedo yo decir, podemos nosotros decir como iglesia, como pueblo, de que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones son ofrenda agradable delante de Dios? Y para nosotros, hermanos, poder responder esta pregunta, para nosotros poder respondernos a nosotros mismos esta pregunta, de tal forma de que haya en nuestro ser interior firme convicción de que la respuesta que hemos dado es una respuesta satisfactoria. Nosotros tenemos que mirar esa respuesta a la luz de una demanda que Dios establece en su palabra en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Dice, les ruego pues, mis hermanos, por la misericordia de Dios, que se presenten como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos en esta escritura? Que no hay una ofrenda, escúchenme hermanos, que no hay una ofrenda más agradable y de mayor importancia para Dios que aquella que brota de un corazón que se mueve en obediencia y en santidad.
Si nosotros, hermanos, tenemos la obediencia y la santidad como una llanta de repuesto en nuestra vida, todo el carruaje de nuestra vida cristiana está en pésimas condiciones, está en un terrible problema. Esto que yo estoy diciendo, hermano, no lo estoy diciendo con un tono acusador ni sarcástico. Lo estoy diciendo simplemente, hermano, porque estas palabras son para ustedes y estas palabras son para mí y estas palabras son para todo hijo y toda hija de Dios, de la IBC y de donde quiera que haya un pueblo que se llame hijos de Dios, porque esto viene de la Escritura. Si nuestra vida, si nuestra meta, si nuestro caminar diario no tiene como elemento, como fundamento, como base, como cepas, como cimiento, la obediencia y la santidad, el resto del edificio está en problemas. Una vez, hermanos, estos dos elementos estén presentes en la vida de un creyente, entonces y solamente entonces nuestros holocaustos y nuestras ofrendas van a ser agradables delante de Dios. Ahora, yo quiero que se entienda de que cuando yo estoy usando los términos holocaustos y ofrendas, no estoy hablando de dinero, no lo estoy excluyendo, pero no estoy hablando de ofrendas monetarias. Yo no estoy, este mensaje no es para diezmos y ofrendas. Este mensaje es para todo el contexto de la vida de un creyente, llámese dinero, llámese tiempo, llámese dones, llámese cualidades, llámese habilidades, llámese conocimiento, llámese predisposición, llámese todo. Cuando cuando yo use los términos holocaustos y ofrendas en este mensaje, me estoy refiriendo a lo que usted hace delante de Dios, a lo que su vida es delante de Dios como un ser redimido y rescatado por la sangre de Cristo, en el cual usted no está viviendo una vida para pagar el precio de una salvación, sino para retribuirle a Dios como resultado de una vida de agradecimiento, para retribuirle a Dios con ofrendas de holocaustos agradables a Jehová, conforme a Dios demanda nuestros holocaustos y ofrendas, no como nos parece a nosotros. Ese es el centro de este mensaje. Tomando entonces, hermanos, como base la experiencia que vivió este hombre, Saúl, yo quiero hablarles de tres elementos con los que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, a la hora de nosotros presentar nuestras vidas como un holocausto delante de Dios. Y esos tres elementos son los siguientes. El primero, guardarnos de darle una interpretación personal a lo que Dios demanda de nosotros. Déjenme repetirlo. Guardarnos de darle una interpretación personal a lo que Dios demanda de nosotros, al mandato de Dios. En los versículos que leímos de Samuel, en los versículos 1, 3, 7 y 8, la palabra de Dios dice lo siguiente: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, le dijo Samuel a Saúl. En el versículo 3 le dice: ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos, todo. Y dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo. En el 3 le dice Samuel, mata todo. Y en el versículo 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Hermanos, no son ni una, ni dos, ni tres cositas las que se han infiltrado en la vida de la iglesia hoy en día. Son muchos los aspectos en los que la iglesia del día de hoy
está presentando holocausto no grato delante de Jehová. ¿Por qué? Porque hemos permitido que en vez de ser la iglesia la que permea al mundo, ha sido el mundo el que ha permeado a la iglesia. ¿A qué me refiero, hermanos? Me refiero a que las prácticas y las costumbres del mundo del cual la iglesia ha estado copiando han llevado a muchos creyentes a caer en un estado de desacato de la autoridad de Dios. Y ese es el principio del ataque persuasivo que Satanás usa en contra de la iglesia para revocar los principios éticos y morales bajo los cuales se debe mover el hijo y la hija de Dios. Muchas veces, hermanos, caemos en el terrible error de creer, escúchenme esto, muchas veces la iglesia cae en el terrible error de pensar, de creer, de que porque Dios guarda silencio frente a ciertos estilos de vida, frente a ciertas prácticas, frente a ciertas costumbres, entonces el silencio de Dios lo interpretamos a que Dios le puso a eso un check mark de ok. Mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado con pensar de que porque Dios no ha hecho nada, ni Dios ha dicho nada, entonces vamos por la maceta, como dicen nuestros hermanos puertorriqueños. Hay veces, primero que todo, hermanos, tengamos en cuenta de que Dios tiene tres maneras de moverse en cuanto a la vida del hombre. Sí, no o silencio. Y muchas veces Dios opta por el silencio. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que estar consciente de que aunque Dios es soberano, Dios delegó sobre el hombre mayordomía y responsabilidad. Dios muchas veces guarda silencio, no porque lo que estés haciendo está bien, sino porque Él espera que a la luz de su verdad, de su palabra escrita y de la revelación que Él ha traído a tu vida a través del Espíritu Santo, tú tomes las decisiones que van a marcar el derrotero de tu vida. Así que mucho cuidado, hermanito o hermanita. Si usted tiene cierta práctica que ha copiado del mundo y que le parece que no es ofensiva, que Dios no me va a condenar por eso, que ya nos enseñaron en otras clases y en otros sermones pasados que no existe tal cosa como que se pierde la salvación. Entonces, si Dios no ha hecho nada de esto, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque ya el infierno le metió un tremendo gol. Cuando nosotros determinamos que la palabra de Dios necesita una añadidura de parte nuestra, estamos en un tremendo problema con la verdad. Dios no necesita que usted y yo le agreguemos nada a su palabra. Lo que Dios necesitaba comunicarle al ser humano a través de su verdad está ahí escrita. No hay nada en la Biblia que falte ni que sobre. Y es más, la Biblia agrega en el libro de Deuteronomio de que si hay algo que no entendamos, porque para nosotros es un misterio, que simplemente vivamos conforme a nuestro nivel de revelación que nos da el Espíritu Santo y que le dejemos a Dios los misterios que Él en su momento determinado y conforme a su voluntad y plan para su vida y la mía, Él nos revelará lo que haya de ser revelado. Pero no le agregue a Dios, que Dios no necesita ni su añadidura ni la mía. Dios le dijo a Abraham que le iba a multiplicar su descendencia y se lo dijo también a su esposa Sara. Había un problema en esto, no un problema para Dios, en Sara y en Abraham. Y el problema era de que ya este par de hombres y este hombre y esta mujer ya estaban en la edad del bastón. Y entonces ahí dicen, pero Señor, por favor, hello. Y encima de eso Dios les dice, la descendencia que les voy a dar
va a ser tan inmensa como las arenas del mar. O sea, no hay intelecto, no hay lógica humana que pueda procesar esa información de tal manera que al final un hombre o una mujer puedan decir, sí, tiene sentido. Es completamente retrógrado a todo procesamiento humano el pensar de que un hombre y una mujer de esta edad iban a tener una descendencia que iba a ser mayor que las arenas del mar. Entonces, ¿pero qué sucedió ahí, hermano? Abraham y Sara toman la palabra de Dios. Ellos tomaron la palabra de Dios. El problema fue que ellos tomaron la palabra de Dios, pero siguieron la voz de su añadidura. ¿A qué me refiero con esto? A que no fue la palabra de Dios la que tuvo primacía en Abraham y Sara, sino lo que ellos le añadieron a la palabra que les dio Jehová. Dios les dijo, los voy a multiplicar como las arenas del mar. Pero la añadidura de Abraham y de Sara, ¿cuál fue? Yo no sé cómo va a pasar esto, porque ya yo estoy viejito y ya Sara se me duerme viendo televisión, así que yo no sé esto cómo va a suceder. Entonces yo creo que la solución aquí va a ser que yo tome a Agar, mi esclava, que está joven, está llena de fuerzas y de vida, y entonces ahí veremos cómo Jehová va a multiplicar mi descendencia como las arenas del mar. Pregunta, ¿le dijo en algún momento Jehová a Abraham, ve y toma a Agar? ¿O ve y busca mujer joven? No, esa fue la añadidura de Abraham y de Sara, pero no lo dijo Dios. Así como el pueblo de Israel le dijo a Samuel, queremos rey de carne y hueso. Dios dijo, yo no dije eso. Ellos lo quieren, que lo hagan, pero esperen resultados. Pues eso mismo, hermanos, es lo que yo les estoy diciendo en este primer punto, hermano. Nosotros no podemos darle una interpretación personal al mandato de Dios. Como Dios determina, por más, por más desequilibrado, por más ilógico, por más incomprensible que pueda sonar a nuestros sentidos físicos, viene de Dios. Y así tiene que ser tomado literalmente, como Dios lo dice. Entonces, hermanos, ese es el primer punto en el que tenemos que guardarnos. Cuando nosotros tomemos esa palabra, cuando nosotros nos alimentemos de esa voz que nos habla a través de esas páginas de ese libro sagrado llamado la Biblia, que es la revelación, que es el libro de luz, de vida y de verdad, es así como lo dice Dios, no como nos parece a nosotros. Porque cuando nosotros le agregamos a Dios, cuando nosotros envolvemos la añadidura conforme a lo que nosotros nos parece, los resultados no van a ser lo que Dios quería. Y muchas veces, aunque Dios guarde silencio, y aunque a nosotros nos parezca que el silencio de Dios es una aprobación, lo que Dios está haciendo es permitiendo que las consecuencias nos alcancen como resultado de no someternos en fidelidad y en obediencia a lo que Él ya ha predeterminado. Y es entonces cuando nuestro holocausto se convierte en pan leudado delante de Dios. Dios no nos ha mandado a ninguno de nosotros alterar su palabra. ¿Qué sucedió en la vida de Abraham y de Sara? No, Dios no los mató. Dios no les trajo una maldición de decir que, oh no, entonces Dios se contradijo en su promesa. No. Luego vino Isaac, pero como resultado de esa añadidura, ¿qué sucedió? Nació Ismael, aquel hijo que no fue el hijo de la promesa. Y a pesar de que Dios lo bendijo, a pesar de que Dios lo bendijo, y bendijo a Ismael también y a su descendencia, como lo dice la escritura, no fue lo que Dios quiso para Abraham y para Sara. Repito, después vino Isaac, mas sin embargo, las consecuencias de esa añadidura se viven hasta el día de hoy, porque esa es la guerra que hay hoy entre el pueblo judío y el pueblo árabe. El pueblo árabe es la descendencia de Ismael y el pueblo judío es la descendencia de Isaac. Y hasta el día de hoy todavía se matan los unos a los otros, porque el hombre decidió añadirle a la palabra de Dios. Segundo punto, que debemos guardarnos, la autojustificación
nos descalifica delante de Dios. En los versículos 18 al 23 dice lo siguiente. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín? Al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, escuchen, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se desobedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas más rey. Wow. Hermanos, si hay una situación que enciende una alarma en la vida de una persona que se considere hijo o hija de Dios, es el momento en que nuestra relación con Dios se ve interrumpida por aquel aspecto llamado legalismo. Legalismo. ¿Qué es el legalismo o cuál es una de las interpretaciones o de las definiciones del legalismo en la vida de un creyente? Es sacar o tomar la ley de Dios y sacarla de su contexto para que ésta comience a obrar conforme nos parece a nosotros, conforme nos convenga a nosotros. Recordemos, como les dije en el mensaje del domingo pasado, una verdad sacada de su contexto se convierte en un pretexto. Cuando nosotros tergiversamos la palabra de Dios para que ésta se acomode a mi manera de ver, de querer y de demandar, entonces eso deja de ser una verdad en contexto para convertirse en una mentira de pretexto. Cuando Saúl permitió que este cáncer espiritual llamado autojustificación se interpusiera entre Dios y él, entonces comenzó la ruina de su vida. Uno de los mayores peligros del legalismo, hermanos, es que nos lleva a establecer nuestras propias reglas y mandamientos. Es por eso que en el libro de Isaías el profeta escribió, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí, por cuanto siguen mandamientos escritos por hombres. Hermanos, ¿ustedes saben cuántos creyentes hoy en día cargan su Biblia, dan su diezmo, se congregan, escuchan palabra de Dios, hacen buenas obras, pero a la hora de usted intimidar con ellos, en cuanto a su manera de vivir, ellos en la privacidad de sus cuatro muros, encontramos con sorpresitas que no son exactamente muy bíblico-céntricas. Y repito, hermanos, este no es un mensaje con la intención de crucificar, de criticar o de echarle pullas a nadie. Yo no estoy hablando por nadie, estoy hablando para un pueblo en el que yo estoy incluido. Porque desafortunadamente, como les dije a un comienzo, uno de los problemas que tenemos hoy en día en la iglesia es que las prácticas del mundo se han infiltrado en la vida de la iglesia y eso es lo que ha establecido en la vida de muchos creyentes un estilo de vida en el que su primera fuente de autoridad no es la palabra de Dios, sino lo que a ellos les parece. En otras palabras, ellos vinieron al Evangelio, pero el Evangelio no ha terminado de venir a ellos, porque ellos andan buscando un templo donde sea Dios el que se acomode a ellos, no ellos a Dios. Y ese templo no existe, hermano, no dentro de la definición de cristianismo. Cuando una persona va buscando a Dios o viven brincando de iglesia en iglesia a ver dónde encuentran el pastor que les hace reír y el mensaje que les acepta su estilo de vida, esos son doctrinas del infierno. Esa persona no está buscando una iglesia, esa persona está buscando un teatro, está buscando un centro de convenciones, está buscando un club social.
Eso es un problema terrible, hermano. ¿Usted sabe cuántas personas se cambian de iglesia que porque a mí no me gusta esta iglesia? Y uno les pregunta, ¿pero qué fue lo que no te gustó? Ese pastor tan aburridor. Esa cara de ese pastor que parece que hubiera desayunado con escorpiones. Esa cantaletica todos los domingos que, pues esa es la cantaletica que tú necesitas, por eso es que te arde tanto. Porque a lo mejor esa es el área de tu vida que no tiene sujeta al señorío de Cristo. Y por eso es que te arde, porque el jugo de limón quema en la herida. Entonces, hermanos, mucho cuidado con las autojustificaciones, mucho cuidado con eso de que, si Dios no ha hecho nada hasta aquí es porque todo está bien. No, Señor, vete a la escritura, vete a la palabra, busca. Por eso dice, en la Biblia no dice, lee la escritura, dice, escudriña la escritura. Escudriñar quiere decir investiga. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Yo he hablado con personas que me dicen, yo me he leído en 3 años que llevo en la iglesia me he leído la Biblia como 7 veces. A mí eso no me deslumbra para nada. Porque si yo me siento a hablar con esa persona y me doy cuenta de que hay aspectos de su vida que no están conforme a lo que dice en la palabra de Dios, ha perdido el tiempo. ¿De qué sirve leer la Biblia 7 veces en 3 años o cualquier cantidad de veces que usted lea la Biblia si esa Biblia no ha traído un cambio a su vida? Muchas veces abrimos la internet y no, escúchenme, tengan sabiduría en lo que voy a decir. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Pero muchas veces nos vamos a Google o vemos por ahí mensajes cristianos a veces donde dice plan para leer la Biblia en un año. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Siga ese plan. Muy bueno leer la Biblia en un año, siempre y cuando esa Biblia se quede en tu mente y renueve tu corazón. Pero si usted va a leer 3 y 4 capítulos diarios, mientras está bostezando, mientras está comiendo Doritos y mientras usted está leyendo y está viendo el canal 47, cierra esa Biblia. Cierra esa Biblia que usted no está haciendo nada. Es preferible que usted se lea 2 versículos diarios y se demore 10 años en leer esa Biblia, pero que esos 2 versículos estén impactando su mente y su corazón al punto de que esos 2 versículos diarios, al día siguiente, usted no solamente los recuerda, sino que los vive. Ahí esa palabra te está transformando, te está regenerando y te está haciendo más conforme a la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo ni estoy insinuando que la clave de aquí en adelante es lea 2 versículos. Estoy estableciendo un paralelo entre lo que es leer por leer y lo que es leer para que esa verdad te cambie y te transforme. Y último punto, hermanos, último punto del cual debemos guardarnos, el precio de dejar cabos sueltos. Y en este último punto trato 2 puntos separados rapidito. El primer punto es tener mucho cuidado, hermanos, en dejar que la corriente nos arrastre y venir a abrir los ojos cuando ya es demasiado tarde. Yo sé que alguno podrá decir, no, es que nunca es tarde para Dios, porque Dios siempre nos puede rescatar de él. Eso es verdad, hermano. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni falta tan pequeñita que no debamos confesar para ser restaurados. En eso tenemos toda la razón. Pero eso no derroca lo que yo acabo de decir en este momento. Hay personas que cuando ya vienen a abrir los ojos es demasiado tarde. No tarde para Dios perdonarlo y restaurarlo. Tarde para poder reparar consecuencias que se pudieron haber evitado. Hay algo, hermano, en lo que todos, yo sé que esto ya lo sabemos todos, pero muchas veces tenemos demasiada teoría, pero poca práctica. Y hay algo en lo que tenemos que estar claro porque esta es la razón por la cual muchas personas se llegan hasta alejar del evangelio. Sí, yo le pedí perdón a Dios, pero Dios no hizo nada. No es que Dios no hizo nada, sino que le pidió perdón a Dios, pero esperaba que el perdón de Dios incluyera la remoción de las consecuencias. Eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Si una muchachita, si una jovencita, o puede no ser jovencita, si una mujer entra en un pecado de adulterio o en un pecado de fornicación o algo y hace lo que no debe hacer y sale embarazada, entonces viene delante de Dios, Dios perdóname por mi adulterio, por mi fornicación. ¿Usted cree que Dios le puede perdonar? Absolutamente sí.
No hay pecado que Dios no perdone. Lo que Dios no va a hacer es quitarle su embarazo, porque esa es la consecuencia de su desobediencia. Entonces, hermanos, tenemos que tener muy claro, mis hermanos, de que Dios perdona el pecado, pero el hombre es responsable de las consecuencias. Y es aquí a lo que me refiero cuando les digo en este primer punto de la tercera advertencia, que no lleguemos a abrir los ojos cuando ya es demasiado tarde. En los versículos 24 y 26 que leímos de Samuel, dice la palabra de Dios. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Hermanos, con Dios no se juega. A veces nosotros creemos que Dios es una bola de ping-pong que le estamos dando con la raqueta y Dios va y viene y Dios va y viene en la cantidad de veces que le queramos dar a la pelotica. Tenga mucho cuidado, que Dios es un Dios paciente y Dios es un Dios que siempre antepone su perdón y su misericordia a su juicio y a su castigo. Pero cuando Dios saca la vara de corrección, como se dice en inglés, God help us. Dios ayúdanos. Porque de la misma manera en que Dios es 100% amor, Dios es 100% fuego consumidor. Y lo menos que usted y yo queremos hacer es llevar a Dios a ese punto en que se cruce la línea de su paciencia y tengamos que sentir la vara de corrección en nuestra espalda. Porque Dios nos va a dar donde más nos duele. Dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 que ni aún a sus mismos ángeles les perdonó su rebeldía. Cuando esos ángeles se levantaron en contra de Dios por la dirección de aquel querubín llamado Lucero de la mañana o Lucifer, Dios fue implacable, hermano. Y todos ellos pasaron a conformar parte de lo que es hoy en día el reino de las tinieblas. Pues déjeme decirle de que con esa misma vara de justicia, Dios castiga al que no reconoce, al que no entiende de que irnos en contra de los preceptos de Dios y alargar la paciencia de Dios hasta que lo llevemos al punto en que se reviente, va a traer consecuencias a nuestras vidas. Dice en el libro de Hebreos que cuando nosotros optamos por vivir ese estilo de vida en que solamente reaccionamos y abrimos los ojos cuando Dios nos muestra su vara de corrección, dice en el libro de Hebreos que solamente nos resta una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que nos espera. Hermano, no llevemos a Dios al punto en que Dios se disguste tanto de nuestro carácter testarudo, de nuestro carácter eh, enceguecido por la contaminación de este mundo. Y no estoy hablando de salvación, hermano, pero hay creyentes, hermano, que se la juegan todas cuando se trata de los asuntos de Dios. Hermanos, dice Gálatas 6:7, no se equivoquen que de mí nadie se ha burlado, dice Dios. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce los pensamientos y las intenciones más profundas de nuestro corazón. No acariciemos una idea que vaya en contra de Dios, que no, ese juego no nos va a resultar. Y últimamente en la consecuencia, el precio lo vamos a pagar nosotros. Y segundo punto, no nos conformemos con el estado en que nos encontramos para no cortar con la raíz del problema. Tenemos que cortar la raíz de los problemas. A nosotros nos parece, muchas veces caemos en el error de pensar de que sí, dejamos una cierta práctica, pero hay una gran diferencia entre dejar una práctica, una costumbre, un mal hábito, una desobediencia y cortarla de raíz. Ahí hay una gran diferencia. Es como cuando una persona va, digamos, en el mundo Alcohólicos Anónimos y sale supuestamente regenerada o desintoxicada. Pero resulta que esta persona no vive sino jangueando y no vive sino relacionándose con borrachos.
¿Qué creen ustedes que va a suceder con esta persona? Eventualmente va a caer. Eventualmente va a caer. ¿Por qué? Porque anda codeándose con todo aquello que le toca su tendón de Aquiles, su debilidad, su área que ha llegado a estar fuera de control. Hermano, nosotros espiritualmente hablando, cuando hay algo en tu vida, cuando hay algo en mi vida que se convierte en un obstáculo para la obra del Espíritu Santo y que interrumpe tu vida de obediencia y de santidad, eso hay que cortarlo de raíz. Si usted no le dice a eso, no, usted siempre va a tener problemas. Recordemos que la escritura nos advierte claramente cuando dice de que cada cual de su propia concupiscencia es tentado y seducido. Satanás sabe perfectamente cuál es su tendón de Aquiles espiritual. Él conoce esa área de la A a la Z. Es por eso que al borracho no le presenta sino borrachos. Al que tiene problema de falda no le presenta sino mujeres con una vida cuestionable. Al que tiene problema de mentiras no le pone sino mentiroso, porque Satanás sabe cuál es su área de debilidad. Si Satanás sabe que usted no es un borracho, ¿para qué le va a presentar borracho si él no va a tener ningún impacto en su vida? Él le va a poner en su vida, él le va a tirar a su vida, son las piedras de tropiezo en el área en que usted es débil y le falta a Dios. Entonces, por eso es que ese problema hay que cortarlo de raíz. Y es por eso que en los versículos 32 y 33, y ya con esto termino, mis hermanos, es por eso que en los versículos 32 y 33 nos dice, después le dijo Samuel a Saúl, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Agag llegó como si nada hubiera sucedido ahí. Llegó a la fiesta y dice la escritura, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y sacó Samuel su espada y convirtió a Agag en carne de barbecue. Lo volvió pedacito, hermano. Agag pensó que Agag erróneamente pensó que había llegado delante de la presencia de otro que al igual que Saúl vivía como le parecía. En otras palabras, Agag pensó por un momento de que tanto Samuel como Saúl eran de la misma condición y estaba muy equivocado porque Agag estaba a punto de descubrir la diferencia que hay entre uno que no se somete a Dios o no se sujeta a Dios y uno que camina en un espíritu de sujeción y de obediencia a la rectitud. Y se llevó una tremenda sorpresa. El problema es que Agag no vivió para contarlo. Porque lo que no hizo Saúl en obediencia, lo hizo Samuel en 2 o 3 segundos. Lo volvió carne de barbecue, porque eso fue lo que Dios ordenó. Los males hay que cortarlos de raíz, hermano. Cuando hay algo que se interpone en tu relación con Dios, en lo que se relaciona a obediencia y a santidad, el mal hay que darle el trato que le dio Samuel a Agag. Hay que sacar la espada y convertirlo en trocitos, hermano. Y usted o yo somos la clase de personas que vivimos coqueteando con la carne, con la ocasión de caer, con la tentación. El mismo Señor Jesucristo dio esa norma de oro en cuanto a guerra espiritual se refiere. El Señor Jesucristo dijo, huyan de la ocasión de caer y el enemigo se apartará de ustedes. Eso no lo dijo ningún apóstol, eso no lo dijo ningún evangelista, eso no lo dijo ningún misionero, eso salió de la boca del Señor Jesucristo. Huyan de la ocasión de caer. En otras palabras, no se les ocurra ni siquiera envolverse en una batalla espiritual con la tentación, porque van a caer. Eso déjenmelo a mí. ¿Cómo podemos nosotros entregarle esa situación a Dios de tal manera de que sea el Señor Jesucristo el que batalle por nosotros? Poniéndole una X a lo que te hace caer. Si usted sabe que usted tiene problemas con X, Y o Z situación en su vida, dígale hoy no, pero no de raíz. Si usted tiene problemas con la pornografía, tenga mucho cuidado
con ese screensaver que usted tiene en su teléfono de una vieja ahí, y perdóname la expresión, en bikini, lo que, ¿usted cree que eso edifica? Eso es lo que Satanás está usando para irlo sacando de su centro de estabilidad espiritual. Para que no se olvide, hermano, que una de las definiciones de carácter de Satanás es que es un enemigo sutil. Satanás sabe de qué manera se le mete a usted por la puerta del garaje sin que usted lo escuche, sin que usted lo oiga, sin que usted sienta su presencia, pero de una manera efectiva, que cuando usted se dé cuenta, ya usted lo tiene en la sala. Él sabe cómo entrar a su vida. Es por eso que usted tiene que cerrarle la puerta, es por eso que yo tengo que cerrarle la puerta con no coquetear con aquellas cosas que nos hacen caer. Y aquí sí termino con esto, hermano. Mucho cuidado con todas esas prácticas que a veces creemos que son muy inofensivas, pero que son esa cascarita que Satanás está usando para poco a poco ir introduciendo las doctrinas del mundo que eventualmente te van a debilitar, van a cuestionar tu relación con Dios y te van a llevar a conclusiones que no solamente no están escritas en la palabra de Dios, sino que te debilitan como resultado de autojustificación, como resultado de coquetear con el pecado, como resultado de añadirle a la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió con Saúl? Fue destituido. Yo no te estoy diciendo en este momento que Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida, porque ese fue lo que estuvimos hablando precisamente en el mensaje de la semana pasada. Aquí no estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando de consecuencias de una vida de desobediencia a través de la cual se nos pueden pasar años de nuestra vida cristiana creyendo que vivimos muy bien y lo único que hemos estado haciendo es presentando pan leudado en el holocausto de nuestras ofrendas que no son agradables a Dios. Y entonces después nos preguntamos, ¿y entonces de qué me ha servido 10 años en la Bautista? ¿Y entonces de qué me han servido 15 años en la iglesia? Y reclamos y reclamos y reclamos. No le reclames a Dios. Examina tu vida a la luz de lo que Dios nos está diciendo en esta hora, a la luz de que Dios demanda de ti y de mí obediencia y santidad. Y si tú tienes por prioridad, si yo tengo por prioridad, si nosotros como iglesia tenemos por prioridad la obediencia y la santidad, entendiendo de que todo lo que obstaculice la obra del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser cortado de raíz. A partir de ese momento es que nuestra relación con Dios va a tomar un giro en U y es entonces donde vamos a poder presentar ofrenda agradable a Dios y vamos a ver la mano del Todopoderoso obrando a nuestro favor. Padre, gracias te damos en esta hora, bendito Dios, por tu palabra reveladora. Gracias te damos, oh Padre Celestial, porque ciertamente tú eres un Dios de verdad y en ti no hay ninguna sombra de variedad, Padre Santo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero conjuntamente con esa realidad, Señor, está también tu palabra, Señor. En ninguna parte de tu escritura, Señor, leemos de que hay opciones o de que hay oportunidad de establecer enmiendas a tu verdad. Tú no necesitas de la añadidura de hombres, Señor. Tu palabra es una y tú la escribiste, Señor, para que nos sometiéramos a ella y para que viviéramos una vida de fe. Permite, oh Señor, de que este mensaje, si ha tocado la realidad de alguno de nosotros, Padre, creemos firmemente en nuestro corazón de que tú eres un Dios de perdón, un Dios de restauración y un Dios de cosas nuevas. Si acaso hay en medio nuestro alguno que tenga una raíz en su vida de desobediencia, algún área de nuestras vidas, Señor, que no esté sujeta al señorío de Cristo, Señor, te rogamos para que en esta hora tú nos des conocimiento, entendimiento y discernimiento de esas cosas que a ti te desagradan, Señor, pero que por sobre todo nos refuerces, oh Padre Celestial, en ese don del dominio propio, de la templanza, para decir en el día de hoy, no más. Y de esa manera renunciemos a toda basura que nos vende el mundo, Señor, a toda práctica pagana, a toda idolatría, a toda raíz, Señor, de desobediencia que pueda estar en este momento obstaculizando nuestra relación contigo
y que como pan leudado, Señor, haga de nuestra ofrenda una ofrenda, un holocausto no agradable delante de ti, Señor. Tú no nos llamaste a llenarnos de compromisos, de trabajos y de obras, Señor, que llenan nuestra agenda, Señor. Tú nos llamaste a servirte en espíritu y en verdad, con un corazón obediente y santificado, Señor. Esa es la ofrenda que tú recibes con agrado. Esa es la ofrenda que es olor fragante delante de tu altar de la gracia. Permite, pues, oh Dios, de que este pueblo, Señor, sea purificado con hisopo, con tu sangre, Señor, y de que a través de esta palabra entendamos que no estamos viviendo tiempos para jugar al gato y al ratón, Señor, espiritualmente hablando. Estos son tiempos de consagración, estos son tiempos, Padre Celestial, en el que tú nos llamas a una vida vigilante, a una vida de alerta, Señor, porque la hora se acerca, Señor. Padre, y líbranos de ser encontrados haciendo lo que a ti no te agrada. En el nombre de Jesús. Si hay acaso en medio nuestro que alguno que no te haya recibido como su Salvador personal, yo te ruego, Señor, para que tú toques su vida, su mente y su corazón en esta hora, y que tú, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, digas en este momento esta oración: Padre, perdona mi vida de pecado. Entiendo que tú eres un Dios de salvación y que tu sangre a través de tu Hijo Jesucristo es más que suficiente para enjugar todo mi pecado. Te recibo en esta hora como mi Salvador personal y me comprometo a una vida de obediencia y santidad, y te doy de anticipado las gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, pues, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice la Iglesia Bautista Central, bendice todo aquello que estamos haciendo para tu obra, Señor. Bendice cada ministro, cada hombre y cada mujer acá presente, y aún los que no están, Señor. Y permite, oh Padre Celestial, de que esta iglesia continúe creciendo en luz, en verdad, en obediencia y santidad, y que todo cuanto hagamos para ti y para tu obra sea a tu nariz un olor fragante y agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Igual, hermano Fernando. Amén. Bendiciones. Bendiciones Amén. a todos. Que le bendiga, hermano. Amén. Gracias, Amén. Fernando, Bendiciones. por la palabra. Amén. Bendiciones a Bendiga. todos. Dios lo bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén. Me les tomé un poquito más del tiempo, discúlpenme, hermano, pero es uno de esos mensajes que donde uno lo deje cojo, no se puede, mi hermano. Así que, Gracias, Fernando. bueno, mis Muy hermanos, que Dios me acertado los bendiga. mensaje. No olviden la escuela, no olviden la escuela bíblica dominical a la 1 de la tarde con nuestros hermanos Ibargüen. Amén. 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 Amén.